que ya está grabando. Bueno, pues como habréis visto, hoy damos la bienvenida a Tribade. De nuevo les doy las gracias por formar parte de este primer ciclo de feminismo, que es algo nuevo para esta facultad. Estamos muy agradecidas de que formen parte de ello, y más en algo como la mujer y la cultura, que es el, el contenido del que vamos a hablar hoy, bueno, tanto hoy como el día de mañana, que también vendrán otras mujeres artistas a hablar de su experiencia. Y el tema en el que nos queremos centrar es el empoderamiento en la música y en especial en la música urbana, ¿no? Que es pues la que vosotras trabajáis. Entonces, en primer lugar, quería preguntaros en qué punto consideráis que actualmente se encuentra la cultura con respecto a la presencia, a la cantidad de mujeres que hay y al rol que tienen en la... Bueno, pues para empezar, nosotras también, solo estaré yo como Vita, pero en representación de Tribade, agradecer la invitación, que siempre es guay que a una música hasta ahora bastante relegada a lo popular y a lo marginal en ciertos casos, pues se le dé un espacio más en el ámbito universitario o académico, siempre es de agradecer. Y ya respondiendo un poco a la pregunta, en realidad recogiendo un poco el hilo de la compañera que acaba de intervenir, más respecto al mundo de la historia del arte y tal, yo creo que actualmente sí que nos encontramos ante un panorama, ante un jardín bastante florecido, ¿no? De música hecha por y para mujeres, en la que cada vez se va teniendo más visibilidad, también hablando desde nuestro punto de vista, desde cuando empezamos con 14, 15 años, ahora, ¿no? Que ha pasado un tiempo. Entonces sí que hay mucha variedad en muchos grupos, plenamente de tías, ¿no? No solo que tengan una vocalista mujer o así, pero sí que es cierto que ahora que ya hay ese panorama, también hay que preguntarse qué mujeres son las que están representando los discursos y desde qué lugar, ¿no? Porque sí que es cierto que en el mainstream de la música urbana nos encontramos chicas, ¿no? Mujeres, representando discursos feministas de alguna manera, pero que responden, sí que es cierto, a ciertos patrones, ¿no? A la heterosexualidad, a la normatividad. Y entonces cabe preguntarse, pues, dónde están las mujeres racializadas, dónde están las de clase trabajadora, dónde están las gitanas, las trans, las que no son normativas, etcétera. Y entonces yo creo están habiendo pasos hacia positivo en ese sentido, pero que todavía queda faena en el sentido de ganar esa batalla hegemónica o del discurso. Sí, y también, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, es verdad que también hay muchos temas que son siempre un poco de los que se cantan, ¿no? Y quería saber si también consideras que hay un poquito más de diferencia en la música urbana, en lo que es el género en sí, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy consumidora de la música urbana, sí que conozco artistas racializadas o latinas, y como Uy, se corta bastante. Uf. que Está bastante cortado. yo creo más fácil o No estoy escuchando la pregunta. más fácil como consumir. No escucho la pregunta porque se corta Eh, muchísimo. Mm. No sé si es mi internet, te lo voy a poner por el chat. entonces, Ay. A veces bajando la resolución de la cámara pilla mejor la conexión. No sé si igual eso puede ayudar un poco.
No sé qué podemos hacer. Vale, habrá tenido problemas con la conexión, así que si no te importa podríamos esperar unos minutos a que se vuelva a conectar. ¿Vale? Vale. Vale, hola, perdonad. Efectivamente he tenido que volver a conectar, pero en principio no debería volver a pasar, perdonadme. Bueno, lo que te quería preguntar, bueno, antes de nada, ¿me escuchas ya bien? ¿Se me Ahora escucha sí. ya bien? Vale, genial. Ahora sí. Quería decirte, lo que te comentaba es que no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Porque yo como consumidora también de música urbana considero que a mí me es más fácil encontrar referentes de vivencias de mujeres racializadas, latinas, como dentro de lo que es el género urbano y no tanto lo mainstream. Y quería saber si vosotras, bueno, representación de Tribade, también consideráis que es así como parte de del género o es un poco, quiero decir, ¿hay alguna diferencia? Sí. La última parte no la he escuchado. ¿Si hay alguna diferencia entre? En cuanto a la presencia de mujeres y su variedad entre lo mainstream Y la música urbana, ¿no? y lo más... Sí. Sí, creo que igualmente, ¿no? Lo que he comentado también es en cierta parte relativo, ¿no? Pero obviamente la representación de la feminidad más normativa es superior a la no normativa en el sentido clase, cuerpo, etcétera, ¿no? Todo esto. Pero sí que creo que todavía hay una diferencia importante entre lo que se visibiliza a nivel de festivales más del circuito profesional, a nivel de medios de comunicación, etcétera, que, que el underground. O sea, en el underground siempre ha habido muchísima variedad. O sea, empezando principalmente porque hace unos años ya habían tías rapeando y haciendo música urbana. Lo que pasa es que ahora las vemos en sitios más oficiales, pero en el underground, en los ambientes donde nos hemos movido, la red de tías que rapeaban o hacían música urbana ya existía y ya era algo que se estaba ahí cociendo poco a poco, ¿no? Pero sí que pienso que como que ese flujo entre lo underground, bueno, yo sigo hablando, aunque ahora la he perdido, si os parece, ese flujo entre lo underground y lo mainstream, que igual en el panorama masculino es más fluido, de alguna manera, en el panorama de chicas, es una palabra un poco tal, en el panorama de música hecha por y para mujeres, sí que está mucho más desigual, ¿no? Y creo que sería un poco eso. No sé. Sí, Vale. Ahora, sí, vale, sí, vale, sí. te has conectado, ¿no? Sí, perdón, me he conectado a mitad de tu pregunta, pero agradezco que aún no teniendo me hayas Vale. contestado. No, y como por matizarlo un poco, esto muchas veces se ve como en cómo en los medios de comunicación, cuando una artista mujer, ¿no? Pues está cogiendo cierta relevancia, como que el argumento o el discurso es no sé quién la esperanza del rap femenino, o la no sé quién que salva la música urbana, o la nueva voz femenina que no sé qué, ¿no? Como que en nuestro caso el pastel solo es para una, ¿no? O sea, como entrando en la lógica esta de competitividad entre mujeres y tal, ¿no? Como si no, hay el panorama musical masculino, entonces, bueno, vamos a dejar que haya una mujer, pero solo esa va a ser la representante y ya está, ¿no? Como que eso se ve muy claramente también a nivel de titulares y de medios de comunicación.
Sí, yo también creo que esa competitividad puede jugar, o sea, puede jugar una mala pasada para las mujeres o personas que puedan estar escuchando y te puedan estar teniendo como de referencia, ¿no? Y que como que creo que también no sé, no sé cómo explicarme, que simplemente se vea como esta tiene que ser la mejor, ella es la que más me representa, ¿no? Te pueden representar muchas por lo que cada una de ellas te cuenta, ¿no? Y, y pues sí, la verdad, queda mucho camino, ¿no? O sea, queda, es lo que dices tú, mucha tralla por dar y que yo creo que al final lo importante es que cuantas más mujeres artistas salgan, pues mejor. Claro. Después quería hablar un poco de pues, cómo es la industria para las mujeres, ¿no? Porque todas conocemos pues, casos en los que se ha hablado de los malos tratos por parte de discográficas, de productores, ¿no? Y muchas veces, pues como que como consumidores, no sé, a mí, yo hablo un poco, todas estas preguntas me las he redactado no yo desde mi vivencia, ¿no? Existe la posibilidad de estas canciones, estas producciones vienen de la persona que ha maltratado, que ha perpetrado esos abusos, no les voy a dar apoyo porque estoy de nuevo fomentando al hombre, ¿no? Que siempre suelen ser, obviamente, los que lo perpetran. Pero al final esa música también es parte de, bueno, no es parte, es del artista. Entonces, a mí muchas veces me cuesta en mi vivencia personal, en mi experiencia individual, saber qué hacer en esos casos tan complicados en los que entra en juego un poco todo, ¿no? Es una sola persona, pero es todas las mujeres de la industria, soy solo yo como consumidor, pero es muy importante mostrar apoyo o no, o mostrarlo de esta manera o mostrarlo de esta otra. Y no sé, yo creo que vosotras, bueno, sí, bueno, voy a decir vosotras porque es tú representas a Cibade en esta entrevista. Vosotras, ¿qué, no sé, qué creéis o qué a veces, qué hacéis en estos casos tan complicados? En casos en los que hay letras que violentan y así, ¿no? Supongo que te refieres. Sí, o que se descubre que tal canción ha sido producida en un ambiente de violencia, que la artista no ha sido tratada correctamente, pero musicalmente esa canción tiene y tú la puedes disfrutar, ¿no? Pero no puedes pasar lo que posteriormente, porque suele ser con bastante tiempo de diferencia, se ha conocido en Claro, claro, bueno, es un tema como bastante complejo, en el que, claro, yo creo que a Tribade nos queda a veces un poco lejos porque como el ambiente en el que nos hemos movido siempre ha sido el feminismo, no nos hemos ido, y bueno, y nuestra música no es mainstream, ¿no? Podemos hacer conciertos con mucha peña y tal, pero eh, no tenemos un público limitado porque lo que decimos es claro, somos anticapitalistas, entonces tenemos un techo que no vamos a reventar y no tenemos intención de reventar, ¿no? Sabemos que nuestro mensaje es limitado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no nos hemos movido por ambientes en los que vayas a grabar a un estudio y tengas a un puto machi que vaya a intentar emborracharte para la que pueda, tal, ¿no? Como que eso nos queda un poco lejos porque hemos trabajado siempre mucho pues con colegas o con colegas tíos, pero que, bueno, pues que tienen cierta masculinidad con la que estamos cómodas y tal, ¿no? Entonces sí que nos queda más lejos. Pero creo que en casos así, ¿no? En los que se sabe pues que cierta canción de una tía se ha hecho ¿no? bajo violencia o en entornos que no son positivos, creo que es muy importante darnos apoyo entre nosotras, ¿no? Al fin y al cabo. No entrar a juzgar si esta artista lo ha hecho para tener más fama y aún así no sé qué no, que sería la lógica patriarcal de entrar a cuestionar a la mujer y juzgarla, etcétera, ¿no? Sino al contrario, en plan, hostia, ¿qué te ha pasado? Y cómo estás, ¿no? Con respecto a esto. En esta línea, esto es algo que como desde Tribade siempre intentamos también como tejer redes con tías, aunque no sean estrictamente de nuestra onda súper feminista y tal, ¿no? Pero sí como echar la mano en ciertos aspectos, ¿no? De decir, bueno, ¿no?
como sobre todo tejer esa red e ir a la contra de lo que pretende el sistema, que es que nos estemos peleando por el pastel y compitiendo, etcétera. Entonces, bueno, pues está guay como tener ese oído crítico que muchas veces todas creo que caemos en consumir cosas que provienen y que producen violencia, y a veces es casi inevitable, pero hay que ser críticas, ¿no? Y esto, yo por ejemplo que me dedico a dar talleres en institutos y tal, intento transmitírselo mucho a la chavalería, en plan, hey Peña, no penséis que soy aquí una mojigata que no escucha nada porque no sé qué, ¿no? Simplemente, si sé que estoy escuchando un mensaje que puede violentar, soy consciente de ello y voy a hacer como, vale, lo estoy escuchando, pero no quiero que se me quede dentro del cuerpo, ¿no? Y no quiero interiorizarlo, como que el tema de la escucha crítica pienso que es bastante importante también en este sentido. Sí, mira, mientras contabas esto de los talleres, ¿no? A mí me venía pues el reggaetón, que al final es el típico género de te guste o no te guste, lo vas a escuchar para bailar, y si te gusta y eres feminista, ya entra el debate de, eres menos feminista porque cantas a grito pelado estas letras, ¿no? Y yo creo que eso, que justo en este tipo de, no sé, no lo considero un género machista, sino que al final es la persona que ha escrito esa letra la machista, ¿no? Pero como que se sigue hablando mucho del ojo crítico, ¿no? Y no sé, me parece algo muy necesario porque al final, básicamente eso, darnos apoyo, ¿no? La sororidad. Sí. Se ha cortado un poco. Bueno, comento una cosilla mientras se vuelve a conectar. Sí, como que muchas veces también el reggaetón o el trap es música. Ay, vale. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale, vale, genial. Quería decir que a raíz de esta palabra tan importante, que es la sororidad, eh, a mí, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, que es La Pulga, ¿no? En la que habláis vosotras mismas de el cambio que habéis dado, ¿no? De la falta de sororidad que habéis tenido en el pasado, o de actitudes que habéis tenido que han podido eso, violentar a compañeras inconscientemente, por supuesto, e involuntariamente y sin querer hacer daño, ¿no? Y considero que es algo muy importante de decir, ¿no? De decir, sí, soy feminista y sí, no soy perfecta y me he equivocado, ¿no? Y bueno, y yo quería preguntar con estos mensajes, a lo mejor es una pregunta un poco como simple tal vez, pero ¿qué pretendéis? ¿Abrir debate, que las personas que puedan estar empezando en el feminismo se planteen eso, ¿no? El ojo crítico del que hablabas antes, o empoderar, decir, oye, que esto está bien, que yo me siento empoderada porque he cambiado, porque me he construido a mí misma, he aprendido de mis malos errores, no sé, un poco en general, sí. Bueno, este tema, o sea, nace como de dos cosas, ¿no? Una de la necesidad a nivel conceptual de purgarnos antes de sacar un disco, ¿no? Ojo, no nos vayáis a colocar en ningún pedestal de nada, que para referentes ya tenemos muchas y no lo vamos a hacer nosotras, ¿no? Como para la chavalería y tal. Y otro desde el punto de vista más de la experiencia personal, ¿no? De cómo siempre a las mujeres conscientes, politizadas, ¿no? Si eres de izquierda siempre te van a tener como el ojo más puesto, pero si encima eres mujer feminista de izquierdas, ¿no? Valga la redundancia, te lo van a tener todavía mucho más. Entonces, la intención con este tema era como hacer una crítica, es que en realidad es una crítica muy hacia adentro, muy hacia nosotras, ¿no? Cuando viene un tío y nos dice, aquí estáis diciendo que el feminismo no sé qué, muchas veces es como, no, bueno, sabes, tú de esto en realidad, ¿no? Porque hablamos como el movimiento feminista militante, un poco, en cierta manera, de cómo tenemos muchas lupas puestas, el sentido crítico súper afinado, que es algo positivo, pero también un poco a veces como complicado de gestionar. Y en realidad es una reflexión sobre
peña, vivimos en un sistema capitalista, racista, machista, cis heteronormativo, como, hostia, todas tenemos contradicciones, todas las tenemos. La movida es qué haces con esas contradicciones, qué haces con esos privilegios, qué pretendes hacer, cómo vamos a utilizar ese poder para mejorar o para transformar el mundo en nuestro entorno, ¿no? Y entonces, como se distingue como dos partes, es un tema que tiene un trasfondo muy, de que sois de la delegación de Filosofía y Letras, ¿no? Tiene un trasfondo muy Foucaultiano porque habla de poder y resistencia, ¿no? Como esos dos polos y cómo nunca estás situada en uno firmemente y en otro y de ahí es inamovible, como todo puede fluir y variar de alguna manera en determinados momentos, aunque hay cosas que no, obviamente. Pero bueno, la primera parte es como una crítica, una purga personal, que creo que mucha gente se puede sentir identificada y representada, y el otro es una crítica ya hacia el propio movimiento feminista, como de, hey, peña, o sea, no hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada en la de años de evolución y construcción del movimiento feminista en decirnos las cosas de otra manera, porque eso es lo que representamos o lo que tenemos que representar, ¿no? Como poner los cuidados y las gestiones un poco más amables y sanas en el centro. Entonces va un poco como por ahí. Ahora se ha cortado otra vez. Sí. Ahora parece que ha vuelto. Sí, estoy aquí, ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Vale. Estabas hablando de la influencia filosófica en la canción. Bueno, al menos yo me he quedado ahí. Sí, sí, ¿no? Como eso del polo poder y resistencia, del que habla Foucault un poco, y que la primera parte pues es esa crítica hacia el propio privilegio, etcétera, y la segunda es una mirada hacia afuera, ¿no? Y una crítica hacia el movimiento feminista, y como muchas veces nos interpelamos desde la rabia y desde sitios que no son nada desde los cuidados, ¿no? Y hay una frase que me mola mucho como a veces poner sobre la mesa, sobre todo en ciertos debates, que muchas veces los debates políticos vienen de un dolor y de una cosa que está ahí, ¿no? Entonces la expresamos de una manera heavy, ¿no? Y es que tu dolor no borra mi dolor, ¿no? Entonces, como desde ahí nos podemos llegar a entender de muchas maneras. Sí, yo en relación a eso quería como saber un poco cómo queréis que afecte esto a vuestros oyentes, ¿no? O sea, obviamente sé que es algo muy complicado, ¿no? Porque se quiere un poco todo. O sea, el fin último es, pues, eh, derribar el patriarcado, ¿no? Pero con frases tan punzantes como las que soltáis en vuestros temas, pues, no sé, como que me pregunto un poco a veces todo lo que pasa por vuestra cabeza, ¿no? Y sí que aquí me está saliendo un poco más el lado fan, pero me gustaría saber un poco cómo, no sé, cómo os preparáis para ello, si os basáis en experiencias personales, en vivencias de las que todas nos podemos sentir identificadas, un poco eso, como has dicho tú, a lo mejor la purga de decir, jo, pues antes de nada no me pongáis en un pedestal, no sé, esto ya es una pregunta un poco más a nivel eso, fan y personal y consumidora vuestra. Pues siempre nos mola como dejar claro que en realidad a nivel de discurso, ¿no? A nivel de mensaje, lo que Tribade transmite no es algo que nosotras lo creemos. De alguna manera, nosotras lo que hacemos es un envoltorio del discurso, ¿no? Que está en el movimiento feminista, que está como en los movimientos sociales de alguna manera y lo musicamos. O sea, musicamos el debate. Eso es algo que a mí siempre me ha gustado mucho hacer. Hace muchos años, por ejemplo, saqué un tema que se llamaba Poliamorosa y que ponía música al debate que estaba viendo sobre poliamor y monogamia, ¿no? De alguna manera. Entonces, obviamente todo eso lo podemos cantar porque lo vivimos, porque nuestro entorno
es feminista, es plenamente militante, ¿no? Entonces, nos gusta decir que en realidad nosotras acogemos, representamos, elaboramos de alguna manera todo ese discurso que sale de los movimientos sociales, que sale de las calles, y simplemente le damos nuestro toque, obviamente, y sí que para mí algo primordial, y mucha gente igual no está de acuerdo con esto, pero yo no estoy en la música para inventarme historias de los kilos que trafico y de las almas que vendo, porque no es porque es mentira, ¿no? Y si lo hiciese seguramente no lo contaría. Entonces, para mí hay un punto primordial en el rap, porque está impregnado en sus orígenes, que es la autenticidad. Entonces, yo no voy a hablar de líos amorosos que me invento, sino que la mayoría de veces son reales, ¿no? También el otro día, por ejemplo, en una entrevista nos preguntaban como que si habíamos sido visionarias con lo de hablar de transfeminismo, ahora que estaba sobre la mesa, ¿no? Que hace ya 3 años o 4 nos definíamos así como grupo y ya visibilizábamos como géneros disidentes, perdón, en nuestros videoclips y tal. Y yo le respondía a la periodista como, no, o sea, visionarias de nada. Esto ahora el sistema lo ha cogido y la institución lo pone sobre la mesa y los partidos políticos y está ahí todo muy candente, pero esto los movimientos sociales hace muchos años que están hablando de esto. Simplemente nosotros hemos hablado de esto porque lo vivíamos de cerca, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha vuelto mainstream. Ahora yo voy a casa de mi padre y mi padre se me pone a hablar de un montón de cosas de feminismo que flipo, ¿no? En plan, hostia, ¿y por qué la escucho por la tele o por la radio? Y entonces es como mola marcar ese punto ahí porque nos mola mucho hablar desde lo colectivo un poco, ¿no? Que Tribade no sale de la nada ni son únicamente nuestras cabezas, sino que vienen de muchos debates con colegas, de experiencias militantes, de reflexiones, de lecturas y de darle muchas vueltas al tarro a nivel conceptual. Sí, y bueno, el último bloque, entre comillas, es pues la palabra principal del día de hoy, que es el empoderamiento, ¿no? Yo pensaba mientras me preparaba la entrevista y me venía un poco la situación complicada que hay hoy en día con el empoderamiento, ¿no? Ya que muchas personas lo relacionan con mostrar su cuerpo y a menudo sexualizarlo y consideran que eso es empoderamiento y no hay problema alguno en eso, ¿no? Pero puede llevar a una situación un poco ambigua, dejémoslo ahí, porque puede tener el efecto hipersexualizador. Y quería saber un poco qué consideráis de esto, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, pero de todos aquellos temas en los que aún siquiera el movimiento feminista como unidad no está de acuerdo en su totalidad, ¿no? Y que muchas veces esos temas son justamente los que tratáis todos en vuestros temas, pues un poco qué opináis sobre esto y cómo, no sé, cómo como grupo tomáis decisiones en ello. Bueno, nosotras somos muy partidarias de respetar o de atacar a los discursos y no tanto individualizar a artistas, mujeres con las que igual no estamos de acuerdo en las letras, pero mola también, o sea, las mujeres no somos seres de luz, también se nos puede hacer críticas y no pasa nada, ¿no? Pero intentar no criticar o no atacar esos puntos en los que ataca también el patriarcado, ¿no? Entonces, por nuestra parte, como que cada una sea libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero siempre vuelvo como al tema de siempre, ¿no? O sea, ¿qué cuerpos se muestran? Como está perfecto que yo qué sé, que hagas un videoclip enseñando lo que quieras, porque para eso es tu cuerpo y está bien. Pero no sé si eso es transgresor. O sea, el día que salga una chica obesa en un videoclip perreando y que sea desde lo sexual y no desde lo ridículo, o que salga una persona, una mujer coja, también sexualizando, erotizando todo eso, entonces hablaremos de que eso es transgresor, pero ya, o sea, el patriarcado ya acepta ese tipo de sexualización de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, está bien si lo quieres hacer, me parece genial, pero a lo mejor no hay que colgarle esa etiqueta de feminismo, sino simplemente pues es una cosa en la que tú estás de acuerdo con tu cuerpo y tal, ¿no? Pero creo que siempre es interesante como ir más allá de eso y preguntarse, vale, pero ¿qué cuerpos son los que se muestran? ¿Qué cuerpos son sexualizables? ¿Qué cuerpos son erotizables? ¿No? Porque bueno, entonces ya es como, vale, igual la cosa no va tanto por ahí y va más por otro lugar. Y luego como también aplicado un poco más a nivel práctico, ¿no? De lo que es
de lo que es la música urbana, joder, cuando nosotras empezamos a hacer los ensayos de la primera gira después de sacar el disco, pues nos encontramos como que, bueno, que pues si queríamos hacer un proyecto serio, teníamos que hacerlo todo bien. Teníamos que tener una coreógrafa que nos enseñase a bailar. Teníamos que tener vestuarios, por lo menos uno distinto para cada concierto. O sea, teníamos que hacerlo todo niquelado. Hablar bien, movernos bien, cantar bien, ser graciosas. Y eso dudo que un artista masculino en muchos casos le den clases de coreografía, ¿no? Y que sienta culpa, porque yo, por ejemplo, en mi caso me muevo fatal, ¿no? Que sienta culpa en plan, hostia, no soy una artista completa porque no sé bailar, ¿no? Entonces, como a nivel de exigencia artístico, pues hay una parte a nivel de cuerpo que a las mujeres se nos exige mucho más, ¿no? Tú vas a un concierto de J Balvin y mueve un poco así las caderas sin hacer nada y el público grita que se te va la olla. Y Rosalía yo creo que se pega unas horas de ensayo inimaginables, ¿no? A nivel de coreografías y tal. Entonces creo que la parte del cuerpo que se nos exige a las mujeres también es muy, muy harta. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando hablabas antes de la competitividad, es que en sí ya tenemos mucha presión de, pues eso, de destacar, de utilizar todo, la coreografía, la retórica, y si encima nuestras compañeras también se están preparando para ello, el mundo no nos lo está poniendo nada fácil, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo. Claro. Y continuando con el empoderamiento, te suelto una pregunta. ¿Qué consideráis empoderamiento en la situación actual? O sea, en lo que es la sociedad ahora mismo, ¿no? Porque el empoderamiento a veces también es como una palabra muy grandilocuente. Yo es que estoy siendo empoderada, y sí, pero al final el feminismo es una actividad política del día a día, ¿no? De que tú tienes que vivir consecuente al movimiento feminista, y por tanto hay que empoderarse en el día a día, ¿no? Entonces, en relación a eso, ¿qué consideras tú como empoderamiento hoy día? Joder, es una pregunta difícil. Yo creo que muchas veces nos perdemos en el mundo de las ideas, ¿no? Y que la palabra empoderamiento se ha utilizado tanto que en cierta manera parece que haya perdido su significado, que es un significado muy bonito. Entonces yo siempre soy muy partidaria de lo cotidiano. Me gustan mucho las cositas pequeñas, es de donde me inspiro en realidad, ¿no? Entonces, creo que el empoderamiento no es algo tan abstracto ni de la cabeza, sino que empieza por lo pequeñito, por lo cotidiano y por el día a día, ¿no? Como decías de alguna manera. O sea, a lo mejor el empoderamiento no es tanto que sí, tener conciencia feminista, sino saber decir que no, saber decidir qué cosas quieres para ti, saber dónde están tus límites como mujer y como persona, tener la fuerza para vivir consecuentemente con tus ideas, que muchas veces no es fácil, saber qué quieres hacer, cómo quieres transformar tu entorno. Para mí todo eso representa el empoderamiento. Quiero decir que conozco muchas chicas, muchas colegas que a lo mejor no se van a definir como feministas, que obviamente lo son, pero no son igual tan militantes, ¿no? Como a lo mejor las que estamos aquí, pero que están muy empoderadas. Seguramente están más empoderadas que yo, que bueno, pues que a lo mejor me he formado más o he leído más o no sé qué, porque en su día a día tienen muy claro lo que quieren, ¿no? Y para mí eso, como ese empoderamiento de base desde lo cotidiano, creo que es muy clave. Y creo que es mucho más fácil de enseñar y de ver para las nuevas generaciones, porque es palpable, es muy material de alguna manera. Pues si te parece, si tienes alguna otra cosa a comentar, porque me parece como una reflexión con la que terminar, ¿no? Es decir, esto de verdad va a servir para las futuras generaciones, cada una como lo llevemos en el día a día, lo más material, lo más palpable, o también el transmitir lo abstracto y las ideas, ¿no? Entonces me parece como una idea muy buena para terminar, porque es un poco también por lo que tenemos que seguir adelante en el día a día tan duro, como tú bien has dicho, que no es fácil decir que no es fácil seguir con tus valores en la sociedad actual, ¿no? Y creo que es algo muy justo, muy empoderante también para terminar este día. Entonces, si querías comentar algo
se te pueda haber quedado en el tintero, comentarnos algo a los que nos estamos en esta sesión. No, bueno, como que muy guay como esta propuesta que habéis hecho de este ciclo de feminismo. Está muy guay que podáis como montar pues vuestra movida con las ponentes que os apetezcan y tal. Y nada, si alguien tiene alguna duda o alguna cosa que quiera preguntar, pues se abre el turno de cotillos. Eso es. Si queréis preguntar algo, pues lo podéis poner por el chat o pues eso, activar el micro y directamente preguntar lo que veáis. Parece que hay una mano levantada, ¿no? Sí, bueno, yo quería preguntar una cosa. Hola, bueno, lo primero, desde ser fan y ahora más después de todo lo que has comentado, porque vamos, me ha parecido súper interesante. Yo quería preguntar, a lo mejor tiene bastante que ver con lo que ya habéis hablado, pero sobre que tradicionalmente pues sale un artículo de periódico, o sea, desde los medios mainstream, por decirlo de alguna manera, se os encasilla a lo mejor en música ya con lo feminista tiene que ser femenino, ¿no? De alguna manera. Ya es música para mujeres, que el target ya son chicas hijo, ¿cómo lleváis esto? Yo, o sea, porque yo creo que sí que es una realidad, desgraciadamente, y qué se puede hacer ya no los que os conocemos, que yo creo que eso está superadísimo y asumidísimo, sino cómo pueden mejorar los medios de esa manera. O sea, no sé si es fácil, o sea, desde luego yo creo que es complicadísimo, no sé si me entiendo muy bien, pero me da mucha rabia. Entonces, pues ¿qué tiene que cambiar o qué tiene que hacer clic, ¿no? Para que dejen de pasar ese tipo de cosas. Sí, no sé si va un poco por aquí la pregunta, pero sí que es cierto lo que comentas, ¿no? Bueno, primero de todo, nosotros siempre hacemos la coña cuando nos dicen rap femenino, y les decimos, a ver, pero si somos super butch, que rap femenino, ni que hostias en vinagre, ¿no? Pero sí que es cierto como que, bueno, que nosotras, por ejemplo, Tribade, somos raperas y venimos del rap y podemos hacer boom bap y podemos hacer barras y lo que nos dé un poco la gana a nivel de rap porque venimos de ahí, pero nosotras estamos totalmente, pero totalmente fuera de lo que es el panorama del rap. Porque nosotras hacemos rap femenino o rap feminista, ¿no? Que es una etiqueta que en determinado momento, igual hace 5 años o así, servía para visibilizar, ¿no? Pues para montar ciertos circuitos, ciertos festivales, servía. Pero hoy en día lo que pasa es que nosotras, siendo raperas, no existimos en ese panorama, no existimos. Y a lo mejor teniendo a nivel de reproducciones o quizás de repercusión, más repercusiones que grupos masculinos que sí que están en ese panorama como de rap, ¿no? Y es como, ha llegado un punto que es en plan, vale, sí, somos iguales, ¿no? Las mujeres también pueden rapear, pero ellas tienen su liga. Es iguales, pero separados, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Como esto no representa esta filosofía del rap que no tiene ningún sentido, ¿no? Este pensamiento. Pero creo que es algo que se da bastante. Y que somos conscientes que por el hecho de ser tan machaconas y tan claramente posicionarnos en un primer momento, nosotras tenemos eso, un techo de cristal que no vamos a pasar porque ya venimos marcadas de somos feministas y por lo tanto hacemos rap femenino o rap feminista o rap de mujer, ¿no? De alguna manera. Y eso yo creo que a nivel de medios de comunicación, pues, hostia, sería interesante que la cosa se fuese ampliando o que, no sé, a nosotras siempre nos preguntan, ahora ya no tanto, pero nos preguntaban qué se siente al ser mujer en el rap. A los tíos no les preguntan eso. ¿O por qué sois feministas? A los tíos les preguntan por qué sois machistas, a los raperos que sueltan perlas por la boca, ¿no? Joder, siempre mola darle un poco más la vuelta y profundizar respecto al mundo en el que estamos, ¿no? Ir un poco como más allá. Entonces,
bueno, no sé, es como si hubiese rap capitalista, ¿no? Pues toda la peña del mainstream que está hablando de joyas, de dinero y no sé qué, rap capitalista. Pues vamos a hacer un festival que sea solo de rap capitalista. Pues como que igual hace un tiempo tenía su sentido, todavía hoy en día puede seguir teniendo sentido, pero siempre tiene que haber ese flujo, si no nos limita muchísimo el mensaje y lo que acaba pasando es que llegamos a gente que ya está politizada, ya está concienciada y en cambio a lo mejor en un festival de un montón de raperos, pues ese mensaje no pueda llegar a otra gente, que a lo mejor digan, hostia, pues esto que están diciendo tal, ¿no? O yo que sea nuestro DJ que, que es un hombre, pues su papel considero que en cierta manera también es interesante, de estar en un concierto de rap con dos pavas que están ahí a machete, ¿no? Que estamos ahí rapeando súper a saco y que él esté ahí de DJ en una postura de, bueno, peña, se puede estar aquí y no pasa nada por estar en un segundo plano o por estar desde otro sitio. Pero sí, como que está difícil, ¿no? Como por parte de los medios o los programadores, no sé bien cómo es. No sé si he respondido un poco a la pregunta, si iba por ahí, pero Sí, sí, además que totalmente de acuerdo. O sea que muchas gracias. vale, de nada a ti. El mundo de la música urbana, vale, respondo, la leo en voz alta esta pregunta, ¿vale? Y la respondo. ¿En el mundo de la música urbana habéis notado sororidad o habéis tenido algunos problemas por ser mujeres? Hemos tenido problemas, pero más bien a nivel como cotidiano y de lo en serio que se nos toma, ¿no? O sea, sí que nos ha pasado, por ejemplo, en un tema que se llama Afilando las tijeras, que salimos haciendo una perfo como bastante agresiva, encapuchadas y con unas cadenas, pues en algún concierto nos ha pasado de típico tío entre el público de reírse de nosotras, ¿no? En plan, como que esa representación de la feminidad pues hace gracia, en plan, uy, qué malotas son, ¿no? Como de no creerse lo que estamos transmitiendo, que eso a lo mejor si lo hiciese un tío pues seguramente sería bastante distinto. También a nivel como de paternalismos y tal, sobre todo con el tema de las pruebas de sonido, que son las pruebas que se hacen para chequear que todo funciona bien, ¿no? Como yo qué sé, una vez me acuerdo en un concierto, en un festival internacional en el MIL de Lisboa, de un técnico decirme, no pongas el micro mirando al bafle que entonces acopla. Y era en plan, ya lo sé, o sea, llevo desde los 15 años subiéndome a escenarios, lo estoy haciendo precisamente para probar ese acople, ¿no? Pero entonces, bueno, pues sí que hemos tenido estos conflictos a nivel cotidiano y luego a nivel abstracto, yo es que creo que como sinceramente creemos en Tribade que los raperos oficiales sí que nos conocen, pues porque el tema de Gaupasa, por ejemplo, tuvo como bastante repercusión, pero que les damos un poco de miedo, como que no se acercan mucho a nosotras, entonces como que estamos en un ambiente así un poco en realidad de comodidad, por así decirlo, pero sí que también como que nos lo hemos intentado currar mucho cuando se empezaba a gestar con el tema de Gaupasa, qué guay. Cuando se empezó como a gestar Tribade y tal, o sea, no Tribade, sino el panorama hace unos añitos, pues estaba pues la ira, machete en boca y tal, y me acuerdo que la filosofía era en plan, joder, vamos a hacer red y vamos a ir en contra de lo que hacen los raperos que se tiran beef entre ellos y todo el día están con la polémica para aquí para allá, pues no, pues nosotras vamos a intentar construir red entre las pocas mujeres que somos haciendo música, ¿no? Entonces, en ese sentido, problemas con otras mujeres y así no hemos tenido y creo que sí que hemos notado sororidad, en cierta manera. Porque también lo hemos trabajado. ¿Alguna pregunta más? De nada. Bueno, pues parece, a menos que ahora de repente alguien se anime, que no hay más preguntas. De nuevo es que te quería, ay, de verdad qué manía tengo, te quería dar las gracias por haber venido hoy, además con todos los problemas que he tenido, que de verdad muchísimas gracias por la paciencia a ti en especial y a todos los demás, a los demás asistentes. Me parece que podemos sacar todas bastantes puntos
para el día a día y abrir ese ojo crítico del que tú hablabas, que yo creo que también es otro de los pilares del feminismo, de siempre seguir conociendo más, no quedarse estancado, no quedarse en la zona de confort y, y, y pensar un poco en el empoderamiento o en el feminismo de cada día, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y de verdad nada más que, no sé, que muchas gracias. No me suele decirte nada más que gracias, Vita. A vosotras, muchas gracias por la invitación y seguir dando cabida en la universidad, que falta hace. Por supuesto. Y gracias también a la peña que está aquí conectada un ratito por la tarde, claro. Sí. Ahí escuchando. Muchas gracias a todos.